Muy buenas a todos los que venís sumando después. Bienvenidos y bienvenidas. Unos segundos de cortesía y con esto arrancamos ya esta masterclass de cómo crear un programa voz de cliente. Bueno, si os parece, vamos a ir arrancando. Muchísimas gracias a todos y a todas por sumaros a la sesión de hoy. Espero que me escuchéis bien, que me veáis bien, que veáis bien la pantalla. Si hubiera algún inconveniente, por favor, hacedmelo saber, escribís en el chat o cualquier problema. Vale, gracias, Vera Lucía. Vera Lucía dice que no nos escucha. ¿El resto me escucháis? Solo para verificar, por favor. Creo que tengo algunos compañeros de ISO que me están diciendo que sí, pero por verificar que el resto me escuchéis. Vale, Camila nos dice que sí. Ok, entonces entiendo, Vera Lucía, que quizás es algo tuyo. No sé si estás con el volumen bajado o revisa, por favor, si no, cómo lo tienes y quizás si no, siempre lo de desconectarte y volver a conectar puede funcionar también. Bueno, de nuevo, millones de gracias a todos. Bienvenidos por sumaros a esta masterclass de cómo crear un programa voz de cliente. A primera vista, a primera mente, ¿qué pensáis que vamos a estar trabajando hoy? Evidentemente, vamos a estar compartiendo algunos pilares de cómo construir un programa voz de cliente. Eso creo que es obvio por el título, pero sí me gustaría compartiros y hacer foco de que se trata de una masterclass. ¿Qué quiere decir esto? No es un webinar en el cual voy a estar hablando durante una hora y solo voy a estar compartiendo pues, el enfoque, la visión o dando recomendaciones. No, no se trata de eso. Se trata de una sesión mucho más práctica, donde necesito de vosotros y de vosotras que durante la sesión yo iré compartiendo algunas recomendaciones, algunos puntos donde me gustaría que fuéramos reflexionando y os invito y os voy a invitar a que hagamos algunas actividades en conjunto. Voy a dar incluso minutos para que podamos construir, para que podáis pensar cómo la metodología y el enfoque que en ISO estamos tratando de compartir podamos aplicarla a nuestras empresas. Y al final de todos los ejercicios vamos a tener también un espacio para dudas y preguntas. Por lo que lo primero que quiero compartir, bienvenidos a esta masterclass. Es una sesión práctica para trabajar sobre el diseño de un programa de cliente para poder compartiros qué es lo que estaríamos trabajando y construyendo en el curso de voz de cliente y NPS que tenemos en ISA Academy. Como formador de ISA Academy, pues para mí es un placer estar con vosotros hoy y poder ayudaros durante toda esta sesión. Muy breve, me gustaría presentarme muy rápido. Mi nombre es Carlos Godoy, algunos ya os conozco, ya os veo ahí por el chat y la verdad que pues, me satisface mucho que os podáis sumar. Quien no me conozca, soy actualmente manager de operaciones en ISO, trato de orquestar y de hacer que todos los clientes de ISO y todos los proyectos que realizamos a nivel internacional pues sean de la mayor experiencia y queden satisfechos con nosotros. Llevo más de 9 años en ISO y soy el diseñador de la metodología de ISO de voz de cliente, la cual pues vengo de hace muchos años trabajando, acompañando y diseñando con las compañías. De verdad que espero que sea una sesión de mucho valor para vosotros, que os pueda ayudar y que nos pueda empezar a abrir esa mente, abrir el mindset y a poder ver cómo podemos traer las mejores prácticas de los modelos de medición de la voz del cliente a nuestras empresas. Me gustaría recomendaros 3 puntos, uno de ellos ya lo he repasado, pero recordaros 3 claves para la sesión de hoy. Os invito a que no olvidemos esto, por favor. En primer lugar, os recomiendo que utilicemos el chat para compartir preguntas. Vamos a utilizar el chat para que cada uno durante la sesión pueda escribir cualquier pregunta que se le ocurra. Me vais a perdonar si voy a estar trabajando y construyendo con vosotros y vamos a tener un espacio al final para resolver estas preguntas. También normalmente las preguntas las podéis votar.
podéis ver cuáles son las que son más interesantes. Si podéis votarla, os la agradezco, aunque la haya realizado otra persona, pero vamos a tener un tiempo limitado para las preguntas. En la medida en la que las votéis, priorizaremos y empezaremos a contestar las que sean más votadas, porque creemos, ¿no?, que son las que resultan de mayor interés para todos. En segundo lugar, muy importante también, como decía, se trata de una masterclass, se trata de una sesión de trabajo, de construcción, de definición. Somos muchos, actualmente veo que tenemos muchísimas personas de diferentes partes del mundo y me gustaría que tuvierais a mano algo o algún sitio donde tomar nota o donde escribir. Ya sea en digital, quienes sean un arquetipo más digital porque le guste trabajar en Evernote, en Notion y tenga sus notas y su diseño a nivel digital, o de los que seamos más de papel y boli, de escribir, como en este caso yo, de subrayar y construir a mano. Os invito a que lo tengáis porque voy a ir lanzando preguntas, voy a dar tiempo, vamos a hacer actividades y me gustaría que las fuerais haciendo. En la medida en la que las vayáis haciendo, espero que os surjan dudas o inquietudes que al final podamos resolver. Y con eso me gustaría que nos lleváramos de la sesión de hoy algunos pilares o aspectos básicos de cómo son los programas de voz de cliente, cuáles son los primeros pasos que podemos dar en las definiciones y que nos llevemos esos primeros puntos de partida. Y por último, me gustaría también compartiros, es muy importante, pero tenemos una gran sorpresa al final de la sesión. Tenemos una sorpresa que no me gustaría que ninguno os perdierais. Por favor, al final de la sesión estaremos trabajando en una última actividad, último minuto, de lo cual vamos a compartir una sorpresa y vamos a entregar a uno de los asistentes de la sesión una sorpresa. Así que os invito a que no abandonemos, a que estemos muy atentos, porque al final nos podremos llevar incluso una recompensa de esta sesión. Sin más introducción, me gustaría ir entrando y preguntaros. Perdón, vamos a revisar primero cuál es la agenda que vamos a estar trabajando. En primer lugar, vamos a estar compartiendo cuál es la visión de un programa voz de cliente, de la visión de ISO. Cuál es el enfoque en el cual nosotros pues, estamos construyendo los programas de medición con las diferentes compañías en base a las buenas prácticas del mercado, en base a lo que hemos ido aprendiendo, diseñando y construyendo durante todos estos años. En segundo lugar, vamos a empezar a hacer esa construcción de un programa voz de cliente al cual he llamado un MVP, un mínimo producto viable. Me gustaría que, a pesar de que lo vamos a hacer en una hora y pareciera que puede ser una locura, no vamos a diseñar, obviamente, un sistema de voz de cliente completo, pero sí vamos a empezar a dar unos primeros pasos y algunas reflexiones para que nos llevemos de esto. Vamos a definir cuál es la interacción en la cual queremos medir. A partir de esta interacción vamos a compartir y reflexionar cuál es una estructura de encuesta recomendada y vamos a empezar a definir cuáles son algunos roles y responsabilidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en un modelo de gobierno. Todo esto lo haremos durante el grueso de la sesión para finalmente tener un espacio de preguntas y respuestas. Además, os invito, quien quiera puede levantar la mano en este espacio de dudas y preguntas y va a poder compartir el ejercicio que ha hecho durante toda la sesión. Quien levante la mano antes, pues tendrá preferencia y controlaremos el tiempo según vayáis levantando la mano. Y por último, muy breve, compartiros por el curso de gestión de la voz del cliente y de NPS de ISO Academy. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la estructura y cuáles son las próximas sesiones? Por si os interesa poder profundizar en todo esto. Entonces, vamos a ir entrando y vamos a ir comprendiendo cuál es esa visión, cuáles son las buenas prácticas, qué es lo que debe de marcar nuestros principios para diseñar un programa voz de cliente. Y para ello, antes de nada, me gustaría dar 30 segundos para que pensarais cuándo fue la última vez que visto respondiste una encuesta de experiencia con una empresa, con cualquier empresa. ¿Cuál fue la última vez que viste o respondiste una encuesta de experiencia con una empresa? Voy a dar 30 segundos para que lo pensemos.
Si escribimos en el chat de esta parte, os lo agradezco. Mejor ahí vamos siguiendo y es más fácil ya que somos muchos. Genial, dice Rachel hoy. Manuel dice hace de 3 meses. Juan dice de 5 días. Claudia dice hoy. Manuel dice el viernes. Valeria dice un mes. José dice hace una semana. Camila ayer. Janet un mes. 4 meses. Fin de semana. Flavia. Un placer saludarte. Karina dice ayer. Marta. Bueno, muy interesante. Muy interesante. ¿Qué, ¿Cuáles los aprendizajes o lo que veo, ¿no? Durante todo esto que decís en el chat. Si veis, el 80, el 90% de las personas que estamos en el chat, que estamos aquí reunidos, hemos recibido una encuesta de la experiencia del cliente con una compañía en un periodo máximo, diría, de una semana. Imaginaros que es el poder, ¿no? La estrategia a la cual están yendo todas las compañías. Es decir, somos muchas personas de diferentes países, diferentes culturas, y al menos casi todo, el 80 al 90% de las personas que estáis diciendo, en un periodo menos o inferior de una semana hemos recibido una encuesta de una empresa. Pero si veis, y si nos ponemos más exigentes, muchos de vosotros ayer, hace un día, el fin de semana. Tenemos un gran porcentaje de una forma también muy reciente, ¿no? Y eso creo que marca un poquito la tendencia y nos va a empezar a ayudar a reflexionar sobre cuál es la visión de los programas de cliente. Y también, no voy a profundizar mucho, pero me gustaría compartir un poco cuál es la visión de un programa de cliente más allá de una encuesta, ¿no? Creo que no vamos a hablar de tendencia, pero hacia dónde va el camino de los programas de medición. Es importante también que nos llevemos esa visión el día de hoy. Como bien decías, actualmente en las compañías, como pues estamos avanzando en la visión de los programas de cliente, ¿no? Y cada vez más estamos acostumbrados a que dar feedback forma parte de nuestro día a día, forma parte del día a día de los clientes en las empresas, donde cada vez más, pues si recordáis, ¿no? Este es el caso ejemplo y sencillo de Uber, creo que muchos de nosotros lo habremos utilizado alguna vez en la vida, donde en todo trayecto que cogemos Uber nos ponen una encuesta sencilla con 5 estrellas para que valoremos nuestra experiencia y probablemente una o dos preguntas más para evaluar los motivos. Pero la realidad es que también nos vamos a otros sectores y como bien decís, muchos de vosotros habéis recibido muchas encuestas. También tenemos otras empresas donde también están impulsando y desarrollando este tipo de mediciones. Vemos, por ejemplo, el caso de Booking, donde también a partir de pasar por un hotel, por una estadía, nos envían una encuesta para poder compartir su experiencia. ¿Y qué quiero compartir con esto? ¿No? Es que la realidad es que cada vez más los clientes estamos acostumbrados a dar feedback en tiempo real y en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y estamos teniendo también como clientes mucho poder de influencia, de compartir y de construir eh, a partir de lo que los clientes opinan. Ahora bien, ¿esto en qué situación nos pone nuestras empresas? Nos pone en la situación de poder tener una buena estrategia de un programa de medición, sobre todo para medir, para diseñar y para transformar. Y esto es uno de los primeros aprendizajes. Como compañía no podemos centrarnos solo en medir, en escuchar a los clientes. Tenemos que empezar a diseñar, a transformar y para esto necesitamos tener una estrategia, necesitamos tener un programa, necesitamos tener un modelo de gobierno que nos ayude a orquestar, que nos ayude a escalar, que nos ayude a gestionar y a orientar la compañía a partir del feedback de los clientes. Para ello, me gustaría compartir con vosotros, ¿no? ¿Cuál es la visión del programa de voz de cliente de IZO? Nosotros como IZO identificamos un programa de voz de cliente como una herramienta o un sistema de transformación organizacional. Y esto para mí tiene muchas, muchas implicaciones. Sobre todo la palabra transformación es muy importante. Porque al final en el programa necesitamos tener KPIs o indicadores que nos permitan medir. Pero con la medición únicamente no conseguimos transformar. Necesitamos tener procesos, herramientas, gobiernos que nos permitan diseñar, que nos permitan cambiar, que nos permitan orquestar a partir de lo que el cliente está sufriendo, a partir de lo que el cliente sufre o a partir de lo que el cliente le gusta o le encanta o le motiva. Y por último, lo que decimos también de implementar, ¿no? Por eso decimos que en un programa voz de cliente no podemos centrarnos únicamente en escuchar, sino tenemos que tener las tres grandes fases de escuchar, diseñar e implementar.
Y todo esto tiene que estar orquestado por un modelo de gobierno. Por un modelo de gobierno para que accionemos en tiempo real, para que podamos tomar decisiones y podamos accionar en la organización a través de las diferentes áreas, diferentes roles, de una forma escalable. Y sobre todo, y muy importante también, generemos resultados de negocio. Generamos un impacto económico. Que podamos decirle a la compañía, hemos escuchado a este público de clientes, hemos rediseñado su experiencia en parte a lo que vivieron, hemos cambiado y nos hemos ido hacia una nueva interacción. Y esto nos ha mejorado en tener un retorno económico de 10 puntos más de un indicador de experiencia, $300.000 de retorno económico, un 40% de mejora en determinadas tasas y necesitamos tener y orquestar todo esto de una forma estratégica. Para ello, me gustaría recordar que no es un modelo de voz de cliente, que no es lo que recomendamos en un modelo voz de cliente y hacia dónde vamos. Me gustaría pues compartir, ¿no? Tenemos aquí el modelo tradicional donde vemos que normalmente veníamos en las compañías de un punto de partida de que el modelo tradicional partía o buscaba una muestra estadística representativa. En un programa de cliente tratamos de encontrar y de buscar escuchar a todo el mundo. Contra más personas podamos escuchar de las compañías, más podemos accionar. Contra más clientes podamos ver si están contentos o están felices, más podemos escuchar. Accionar, perdón. Había una compañía en España que se fijó un ratio de cobertura de escucha de clientes. Dijo, oye, ahora mismo estoy escuchando de toda mi población al año un 5%. Y dentro de su estrategia de voz de cliente, tenían ese ratio como forma de escalar el modelo. Y decían, oye, al menos tengo que escuchar una vez al año en promedio a todos mis clientes. ¿Por qué? Porque si al menos lo escucho una vez al año, puedo ver si está muy contento, puedo ver si está muy descontento y puedo accionarlo, puedo generar acciones de mejora antes de que el cliente se me vaya. Si no soy capaz de escucharlo y se me ha ido, no voy a poder o voy a perder dinero. Pasamos de que el modelo tradicional, el objetivo era sacar una nota, hacia donde el objetivo ya no es sacar una nota, sino accionar tantas respuestas como podamos. Donde las encuestas eran un coste, donde tenemos empresas de investigación de mercado que invertimos en muchas compañías, donde normalmente es un coste, hacia donde tenemos que ir hacia generar un valor para la compañía, hacia donde tenemos que transformar, tenemos que generar un retorno económico de programa de clientes. Pasamos de antiguamente, donde distribuíamos informes, hacia poder democratizar la información en la compañía, hacia poder distribuir hasta las respuestas en tiempo real de todos los clientes. Que los líderes de negocio, que las unidades de negocio, que las personas que están en el front office con los clientes puedan ver las respuestas de los mismos en sus celulares. Pasamos de tener encuestas largas y complejas hacia los modelos de Uber, de Booking, de encuestas que estamos viendo más cortas y fáciles, porque el objetivo no es tener a un cliente 5 minutos contestando una encuesta, sino poder escucharlo más veces para poder accionar y hacerle la vida más fácil. Y en este orden de ideas, me gustaría compartir, ¿no? Hacia dónde van los programas de clientes, os decía. Como veis, actualmente ya muchas de las compañías ya empiezan a tener su modelo de medición de encuestas. Pero si vemos un modelo de medición de encuesta en esta matriz de medición de voz de cliente, las encuestas normalmente es feedback solicitado hacia los clientes. Estamos hablando que solicitamos que nos responda a una pregunta de satisfacción o de NPS y que nos responda a un campo abierto o si queremos podemos ponerlo con causa raíces estructurados. Pero eso es solicitado, ¿no? ¿Hacia dónde están expandiéndose los modelos voz de cliente? La realidad es que las encuestas es el primer punto de partida de la madurez. Tenemos que ir a integrar más canales en la escucha de voz del cliente durante todo el journey del cliente, de forma que no necesariamente se lo tengamos que solicitar. En la manera en la que podamos entender cuál es el journey del cliente, y esto lo hacemos en inicio con una herramienta que nos ayuda mucho a esto, que se llama Discover de Qualtrics, en la manera en la que podamos entender e integrar todos los touchpoints de su journey, se lo solicitemos o no. Podemos integrar redes sociales, chat, comunicaciones o reseñas en canales de TripAdvisor, de Google. En la manera en que podamos integrar, podemos ir incorporando información, las encuestas será una parte de la voz del cliente. Tenemos
mucha más información que actualmente no estamos consiguiendo. ¿Y hacia dónde vamos en las compañías en un programa de voz de cliente? Las encuestas, el programa de medición voz de cliente, la información solicitada es una mínima parte. Necesitamos ir incrementando y creciendo también nuestros modelos. ¿Cuáles son los aspectos claves que debe de tener un programa Real-Time Voice? Tiene que tener al menos bajo esta visión 4 pilares clave. Uno, tratar de capturar todas las interacciones de los clientes. Como decíamos, no buscamos una muestra representativa. Necesitamos tratar de escuchar a todos los clientes que puedan dar feedback por todos los canales e interacciones. Necesitamos hacer para conseguir que esto sea escalable, que sea fácil y que los clientes estén propensos a compartir el feedback, lo tenemos que hacer muy fácil. Lo tenemos que hacer increíblemente sencillo para ellos. Lo tenemos que hacer súper rápido. Otro punto que necesitamos es construir la conversación. Y ahora os pondré un ejemplo, ¿no? Pero no podemos quedarnos en muchas gracias por compartir tu feedback. Necesitamos agregar valor a los clientes, necesitamos educarlos. Y por último, en accionar el feedback a la organización. Necesitamos tener mecanismos y herramientas que nos permitan accionarlo. Dentro de estos 4 pilares, y me gustaría profundizar muy breve en estos, quiero pues compartirlos, ¿no? Dice que capturar y gestionar la voz del cliente no es igual a un sistema de calidad, no es igual a investigación de mercado. Como decimos, forma parte de una estrategia de experiencia de cliente donde tenemos que accionar, tenemos que diseñar un sistema de transformación de forma continua. Decíamos que el feedback debe ser rápido y fácil. Si preguntaréis cuánto tiempo es recomendable y hacia dónde debemos de apuntar que una empresa deba diseñar sus cuestionarios, deberíamos de hacer estudios que en nuestras encuestas el compartir el feedback no lleve más de 30 segundos en promedio. Deberíamos de hacerlo muy sencillo, muy rápido, donde comprender qué has vivido y por qué lo has vivido en muchas ocasiones. Es más que suficiente para poder accionar. También, como decía, tenemos que construir la conversación. Tenemos que accionar la información en base a lo que el cliente nos está diciendo en tiempo real. Y algo muy habitual que se suele hacer es establecer acciones de conversación o acciones para gestionar la voz del cliente a partir de detractores, neutros y promotores. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que hoy llegáis del trabajo a vuestra casa y cuando llega vuestra pareja, le preguntas, oye, ¿qué tal te ha ido el día? Y vuestra pareja os dice, pues mira, me ha ido fatal. Me han despedido del trabajo, iba saliendo del trabajo tarde, me ha pillado tráfico, he ido a recoger al pequeño al colegio, he llegado 1 hora y media tarde. Cuando llega al colegio, el pequeño no estaba porque se había llevado la maestra porque se había partido un brazo. Y cuando venía volviendo para casa, he pinchado una rueda, he tenido que estar 2 horas esperando a que viniera la grúa del seguro y por fin he llegado a casa. Y vuestra pareja os dice muchas gracias por vuestro feedback. Yo creo que el matrimonio dura cuestión de segundos si hacemos esto, ¿no? Pero la realidad es que realmente esta analogía es lo que realmente hacemos hoy en las compañías, en muchas de las compañías. Por eso decimos que es importante construir el feedback. No podemos enviar una encuesta a un cliente, que el cliente nos diga que ha sido una experiencia súper mala, que ha habido una serie de problemas y nosotros la única respuesta que le damos al cliente es muchas gracias por el feedback. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas no vamos a educar, no vamos a compartir al cliente de qué es importante para nosotros que nos comparta. No vamos a poder accionar y poder cambiar esta situación si no accionamos y no construimos la conversación. Por eso es muy importante construir la conversación tanto para detractores, para cambiar su experiencia, para neutros, para dar un valor agregado o para promotores incluso para generar valor, para generar una venta cruzada, para ofrecer más productos o servicios que se pueda complementar con los clientes cuando tenemos un cliente muy contento. Por último, necesitamos hacer que el feedback esté en la mano de las organizaciones. Necesitamos hacer que los líderes, las unidades de negocio que van a transformar, que van a accionar, tengan la información a la mano. Nosotros, como diseñadores de un programa de cliente, como equipo de experiencia de cliente, no tenemos normalmente autonomía para cambiar las experiencias de los clientes. Necesitamos democratizar la información, necesitamos que llegue a toda la organización. Y esta era la parte de introducción, muy breve,
sobre cuál es la visión del programa Voz de Cliente. La visión desde que hizo, pues tratamos de diseñar, de acompañar en todas las compañías y en la cual entrenamos y formamos en Insta Academy, en el programa que tenemos de entrenamiento. El cual recordaros que las personas mismas que impartimos este programa somos los que ejecutamos, lo que implementamos y lo que afrontamos a estos retos durante todos los proyectos en nuestra experiencia. Me gustaría pasar a esta segunda parte y aquí es donde voy a pedir, por favor, tengamos a mano papel y bolígrafo. Tengamos donde tomar nota, tengamos donde escribir. Vamos a empezar a construir, a definir un producto mínimo viable de nuestra encuesta de medición. Para ello, muy breve, contaros cuáles son las 3 dimensiones de un programa voz de cliente. Tenemos por un lado una medición relacional donde vamos enfocado a medir la voz del cliente y su experiencia con la marca. Tenemos por otro lado una medición que llamamos transaccional, donde normalmente es una medición que va ligada a medir la experiencia de los clientes con un momento en concreto, con una interacción reciente que ha pasado con ellos, que podamos, digamos, ligarlo a una contratación, a una compra, a una gestión de soporte. Pero un cliente ha tenido algo con la compañía, ha tenido una necesidad, le hemos dado un servicio y automáticamente es la medición transaccional. O también tenemos la medición benchmark. La medición benchmark es una medición que mide la fidelidad de los clientes con nuestra compañía y también con la competencia. De forma que lo más importante que os quiero compartir de todo esto es que en una estrategia voz de cliente necesitamos tener implementar los 3 tipos de mediciones, porque cada una tiene unos objetivos, cada una persigue una función y necesitamos tener una estrategia que nos permita orquestar cada una de ellas. Pero sí es verdad que durante la sesión o la masterclass del día de hoy nos vamos a enfocar a trabajar en la medición transaccional. Vamos a diseñar o a empezar a diseñar una medición transaccional en vuestras compañías. Os voy a pedir que vayamos pensando qué medición queremos diseñar, en qué momento para vuestras compañías. Y en el transaccional, sobre todo, tenemos que identificar cuál es ese trigger, ese momento en el cual vamos a disparar una encuesta. Y para ello, vamos a arrancar y nos ponemos manos a la obra, ¿os parece? Ven, vamos a ello. Por favor, primera actividad. Todo el mundo con bolígrafo y mano. Y papel, perdón, a la mano. Necesito que seleccionemos cuál es la interacción a medir del Customer Journey. Voy a dar 2 minutos para que pensemos del journey de nuestros clientes, cuál es la interacción más crítica que queramos medir. Puede ser porque sea la más prioritaria, puede ser porque sea un momento de la verdad, puede ser porque sea un momento de dolor que queramos trabajar, puede ser porque es donde estamos teniendo más fuga de clientes. Por algún motivo, seleccionad una interacción de los clientes de vuestra compañía que queramos medir. Y la escribimos, por favor. Puede ser, por ejemplo, en el caso de banca, pues la contratación de un producto financiero, en el caso de automóviles, la compra de un auto o el ir a un servicio de postventa. Puede ser también, por ejemplo, sacar dinero de un cajero en una empresa de servicios financieros. En una empresa de seguros podría ser, por ejemplo, el doy un parte y me asiste en un parte del seguro. Si nos vamos a una empresa de telecomunicaciones, puede ser también la contratación de un servicio, la recepción de una factura. Podemos elegirnos según el sector un touchpoint. Y me gustaría que empezáramos a pensar si la interacción que hemos seleccionado se trata de una interacción única o episódica. Y ahora preguntaréis, Carlos, ¿qué es una interacción única o una interacción episódica? Normalmente la diferencia es la siguiente, es que normalmente la interacción única es cuando el cliente tiene una necesidad muy concreta y puede resolverla en un único contacto con la compañía. Por ejemplo, saco dinero de un cajero. Es el ejemplo más sencillo. Un cliente de un banco necesita cajero, necesita sacar dinero y normalmente pues acerca a un cajero, introduce sus claves, su tarjeta y coge dinero. Es una interacción única. ¿Por qué?
porque en un único momento el cliente ha resuelto su necesidad. Pero luego también tenemos las interacciones episódicas, que son una secuencia de interacciones que van asociadas a una misma interacción, perdón, una misma necesidad que es resuelta por la compañía. Por ejemplo, decía Juan, después de la prestación de un servicio, no, perdón, voy a poner otro ejemplo más sencillo. Voy a irme a un extremo, la contratación de un crédito hipotecario. Probablemente muchos de nosotros hayamos pasado por esa experiencia, eh, no sé si afortunados o desgraciadamente por no tener el dinero para no necesitarlo, pero a la hora de contratar un crédito hipotecario, hemos pasado por una serie de interacciones, ¿verdad? Hemos solicitado información, hemos evaluado alternativas como clientes, hemos entregado documentación o requisitos, nos han hecho un análisis del crédito hipotecario, nos han dado una respuesta. Cuando nos han dado una respuesta, si es positiva, hemos ido a la formalización, probablemente haya venido un perito a ver la vivienda y finalmente vamos a la firma y la finalización. En este caso es una interacción episódica. ¿Por qué? Porque la necesidad de una persona es comprarse una casa. Pero con una compañía, para resolver esa necesidad, tiene que pasar por una secuencia de interacciones. Y desde un punto de vista de un modelo de voz de cliente, podríamos decir, oye, envío una encuesta en cada una de esas interacciones de un crédito hipotecario, o quizás para no saturarlo, me espero a la finalización de esa necesidad del cliente y le envío una encuesta al final, lo cual tengo una interacción episódica. Bien, un último minuto entonces para revisar si es una interacción episódica o única. Y ya debemos de tener una interacción seleccionada. Continuamos. Ya sabemos qué interacción queremos medir y si es única o episódica. Ahora lo que me gustaría es que diéramos los primeros diseños para medir la experiencia de los clientes. Y me gustaría compartiros cuál es la estructura recomendada bajo buenas prácticas de medir el diseño de una encuesta. Necesitamos pensar, en primer lugar, en tener un KPI de experiencia. ¿Cuál es esa estrella polar o nuestro indicador que nos va a marcar la referencia de la salud de los clientes? Puede ser el que conocéis como el NPS o Net Promoter Score, puede ser un CSAT, puede ser un Customer Effort Score, puede ser cualquiera de ellos, el que nos sintamos más cómodos en nuestra compañía. No vamos a entrar a debatir aquí probablemente cuáles son los pros y las contras. Lo podremos ver en el caso en el que hagamos el curso de voz de cliente y NPS. En segundo lugar, lo que necesito que pensemos es cuáles son los drivers o las causas raíces que nos van a dar información de cuáles son los porqués de la experiencia de los clientes. Si tratamos de una interacción episódica, normalmente tenemos una pregunta antes de preguntarle los motivos de durante todas sus fases de su proceso o de su journey, cuál es el que más ha impactado en su experiencia. Y puede ser, en el caso del crédito hipotecario, la solicitud de información, la asesoría del gestor, la espera en la evaluación de mi crédito o la formalización del mismo. Si veis, estos no son motivos, son el paso a paso que va siguiendo un cliente. Le podemos preguntar cuál es el paso a paso. Si es el caso de una interacción única, normalmente no le preguntamos las interacciones porque es una concreta y pasamos a las causas raíces. ¿Qué son las causas raíces? Muy sencillo. Los porqués que necesitáis saber de cuáles son los motivos de que os está generando satisfacción o está generando insatisfacción. ¿Cuáles son esas causas raíces? Pues la agilidad, la atención amable, la personalización, la dificultad. Y tenemos que pensar y facilitar a los clientes cuáles son esos motivos. Normalmente, como buena práctica, podemos pensar en incorporar una acción de otros al final. Y por último, no tan importante, pero podemos llegar a incorporar algunas preguntas de Economics o algunas preguntas adicionales. Adicionales, normalmente la buena práctica es poner una pregunta abierta por si los clientes nos quieren compartir alguna información más que no hayamos nosotros preguntado, o los Economics nos ayudan a hacer una estimación económica del impacto de los clientes, donde aquí podemos poner preguntas clásicas de Economics como permanencia intencional, como Share of Wallet. Permanencia intencional, por ejemplo, si tu experiencia con la compañía sigue siendo igual que hasta ahora, ¿durante cuánto tiempo seguirás siendo cliente de la misma? Si no, podemos pensar
alguna otra y sobre todo al final también podemos incorporar la pregunta de contactación. La pregunta de contactación se suele realizar para pedir permiso a aquellos clientes detractores los cuales han vivido una mala experiencia y queremos llamar y gestionar para cambiar. ¿Cuál es la siguiente actividad que os pido? 3 minutos para que diseñéis la estructura de vuestra encuesta. Quiero, por favor, que enunciéis literalmente cómo sería vuestra encuesta. La pregunta del índice de experiencia. La pregunta de los drivers o interacciones si tratamos de una interacción episódica. Las posibles causas raíces de ese momento que puede vivir un cliente con vuestra compañía. Si queremos agregar alguna pregunta de economics adicionales y la pregunta de contactación. 2 minutos para que trabajemos este diseño de encuesta transaccional de, de vuestra compañía. Venga, último minuto. Ya veo algunas mentes echando humo. Quien le vaya surgiendo dudas, las podemos ir poniendo en el chat. Gracias, Nelson. Quien tenga dudas o inquietudes al hacer estos ejercicios, no sintáis pena, es lo normal, es lo que queremos que surja de estos ejercicios, para que al final podamos resolver y tratar de llevarnos todos una visión más clara. Seguimos, debemos de tener ya nuestra encuesta diseñada. Por último, como decíamos, en un sistema voz de cliente necesitamos tener cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a gestionar, qué personas van a hacer qué, cómo lo van a hacer y qué van a hacer. Necesitamos tener esto definido, necesitamos tener responsabilidades, necesitamos tener roles que nos permitan accionar lo que el cliente vive. Y para ello, normalmente tenemos que tratar de definir tres principales aspectos. Uno es definir tres niveles organizacionales, desde el más estratégico hasta el más operativo, de cómo vamos a definir objetivos, cómo vamos a diseñar acciones de mejora y cómo vamos a accionar el feedback para tanto con los empleados como con los clientes para neutros, detractores y promotores. Tenemos que poder esquematizar cuáles son los mecanismos de close the loop que queremos trabajar y diseñar. Y por último, nuevamente manejar el inner loop, en este caso los detractores. Para ello, me gustaría compartir cuál es un primer punto de partida de un modelo de gobierno. Y tenemos que pensar que necesitamos tener tres principales niveles de gobierno de la voz del cliente. Por un lado, el estratégico, donde normalmente son sesiones más largas, responsabilidades más largas, trimestrales, semestrales, anuales, donde definimos los grandes objetivos de experiencia de la compañía, donde identificamos qué grado de cumplimiento tenemos, cuáles son los presupuestos donde tenemos que invertir y definimos o tomamos las grandes decisiones a nivel estratégico en base a nuevas iniciativas relacionadas con producto, marca o interacciones. Esos tres drivers de Framework Box o de ISO. Tenemos que tener luego, para mí, los cracks en toda compañía. ¿Quién es capaz de orquestar y de bajar esa visión? ¿Quién es capaz de orquestar la estrategia? ¿Quién es capaz de bajarle y llevarle a hacerla posible? Necesitamos tener un nivel táctico con equipos de experiencia de cliente y representantes de las unidades de negocio para poder comprender las tendencias, tomar decisiones que nos permitan llegar a los objetivos marcados por la alta dirección. Que nos permita también poder comunicar y poder tener personas y equipos que accionen los resultados. Pero además necesitamos los niveles más operativos. Necesitamos tener esas unidades de negocio de front office que están de cara al cliente, personas que son los superhéroes de las compañías, los cuales necesitan poder también accionar el feedback de los clientes en base a lo que están viviendo. Necesitamos acompañarlos, necesitamos ayudarlos, necesitamos tener estrategias y personas con estos roles y responsabilidades. Por eso me gustaría invitaros que vayáis pensando para poder accionar y mover toda esta información en la compañía, qué personas o roles de vuestra compañía necesitamos definir e involucrar en un nivel estratégico, en un nivel táctico y en un nivel operativo. Para
organizar todo esto, tenemos los roles y las responsabilidades, necesitamos tener, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la forma de orquestar todo esto? Y aquí es cuando hablamos del close the loop. Es un modelo de gestión del ciclo donde lo que decimos es, necesitamos trabajar el inner loop. El inner loop es ese one-to-one que necesitamos diseñar y escalar con clientes a la hora de compartir el feedback. Y bajo el ejemplo que os decía, si un cliente nos dice que está viendo una experiencia extremadamente mala, no podemos decirle muchas gracias por tu feedback. Necesitamos tener herramientas, acciones escalables para gestionar eso. Y luego tenemos por otro lado el que llamamos el outer loop. ¿Qué acciones o medidas vamos a tomar para diseñar procesos y políticas cuando tenemos normalmente tendencias, cuando tenemos normalmente patrones de comportamiento de los datos? ¿Qué vamos a cambiar para hacer escalables esas mejoras? El inner loop nos va a permitir trabajar a nivel individual para resolver y potenciar las experiencias, pero cuando identifiquemos en el inner loop que hay muchos motivos de insatisfacción por X razón, necesitamos también establecer un plan de mejora del outer loop, establecer una mesa de trabajo, un equipo de trabajo que permita accionarlo. Y para ello, me gustaría trabajar esta última actividad. Me gustaría vamos a reducir el tiempo 3 minutos para que definamos estos 3 puntos. Por un lado, que identifiquéis qué roles de tu empresa participan en cada nivel de gestión, desde el nivel estratégico hasta el táctico, hasta el operativo. ¿Qué responsabilidades tienen cada uno de ellos en el modelo de gestión voz de clientes? Una muy breve, describirlo. Y por último, ¿qué acciones podrías aplicar para hacer el inner loop con los clientes? Tanto para detractores, neutros o promotores, pero en concreto recuerda para la interacción en la que estás midiendo de tu compañía. 3 minutos para que podamos completar y realizar este ejercicio. Venga, últimos minutos. Dudas, preguntas que os surjan, seguro que tenéis. Podemos dejarla en el chat y ahora tratamos de resolverla. Últimos segundos. Bien. Deberíamos de tener todos ya nuestro journey, nuestra interacción, nuestra medición y nuestro modelo de gobierno. Ahora bien, ahora voy a contestar las preguntas que tenemos en el chat, pero ¿hay alguien que quiera compartir su ejercicio? Que quiera compartir con el resto cuál ha sido su interacción, cuál ha sido su estructura de encuesta y cuál ha sido su modelo de gobierno predefinido con el resto. Os veo muy tímidos, nadie se anima, nadie aprovecha. Si nadie se anima, vamos pasando entonces a las preguntas. Bien, voy entonces a tratar de contestar a las preguntas. Decimos, Nelson preguntaba, en el caso de mediciones relacionales, ¿el tiempo de respuesta sugerido es igual a 30 segundos? ¿Qué canal se recomienda más para realizar este tipo de medición? ¿Y cuáles son los aspectos claves que deberían de ir para preguntar más allá de indicadores de experiencia de cliente? Muy interesante en eso la pregunta.
Normalmente en una encuesta relacional también deberíamos de apuntar a 30 segundos. Ese debería ser el nivel al cual deberíamos de apuntar. Porque la encuesta normalmente debe ser un indicador, los drivers, las causas raíces, alguna pregunta de economics o adicionales y el cierre. Deberíamos de apuntar esos 30 segundos. Si es verdad que a veces se puede ir un poquito más arriba e incluso si queremos preguntar alguna pregunta más complementaria, puede ser a veces también que se pregunte por temas de cómo ven a la competencia versus a nuestra compañía. Puede ser que incorporemos otra pregunta de economics pensando en esas aspectos claves que podemos preguntar más allá de indicadores de experiencia. Y puede ser que a lo mejor si necesitamos una encuesta un poco más largo y tenemos una población muy amplia, pues quizás las preguntas más largas podemos aleatorizarlas, no preguntarlas a toda la base de clientes, sino a uno le preguntamos una cosa y a otro le preguntamos otra cosa. Y podemos tener información de ambos, pero a la vez no hacemos una encuesta larga y compleja para los clientes. De esta forma, yo trataría siempre, la recomendación es siempre apuntar a una encuesta de 30 segundos. Respecto a la pregunta de qué canal es más recomendado para realizar este tipo de medición, depende mucho de la compañía, del sector, de la compañía y del tipo de cliente. Normalmente estamos viendo, ¿no?, que el canal más utilizado para hacer una distribución es el email. Es el canal que suele ser pues, más económico, en el cual pues, nos puede funcionar, normalmente tener una tasa de respuesta por email en torno a un programa de cliente en torno a 12-13% suele ser una buena tasa de respuesta. En la medida en la que consigamos madurando el programa, hemos visto programas de voz de cliente donde tienen tasas de respuesta de un 20 o un 25%, pero sí es verdad que, por ejemplo, esto puede diferir en el caso de un modelo de negocio B2B, o puede incluso diferir según el país. Hay algunos países, por ejemplo, yo recuerdo haber hecho proyectos en Costa Rica donde el email ha sido muy complejo de funcionar en algunas ocasiones y nos hemos ido a distribuciones por WhatsApp o distribuciones por SMS. Entonces, lo normal, digamos, es utilizar el email, pero sí es verdad que según el sector, según la cultura y según la medición, a veces se adaptan o se buscan otros canales más eficientes. Bien, nos compartía otra pregunta por aquí un asistente anónimo que nos dice, me gustaría saber más detalles y con un ejemplo la diferencia entre driver y causa raíces. No me queda claro en el caso de la encuesta con respuestas predeterminadas. Sí, normalmente la relación entre driver y causa raíces es una forma de profundizar. Por ejemplo, si en una primera pregunta le preguntas sobre todos los motivos que te puede dar un cliente de tu compañía, puede ser que tienes 20 motivos, 30 motivos. Dificulta también la respuesta de los clientes. ¿Qué se suele hacer? Se suelen definir drivers por marca, producto e interacción. Por ejemplo, en base a tu experiencia con la última contratación de tu crédito hipotecario, ¿cuáles son los principales motivos de tu relación? Hice la tranquilidad de la marca, las facilidades del producto o los servicios del producto y la interacción con la compañía. Eso podríamos decir de una forma muy rápida que son drivers. ¿Por qué? Porque estamos hablando de generalidades, de motivos, pero un poco más generales. Cuando un cliente después nos dice la interacción con la compañía, podemos profundizar y decir, vale, en concreto, cuando dices la interacción con la compañía, ¿qué te refieres? Y no, le preguntamos sobre causas raíces, por ejemplo, la asesoría de la persona, la amabilidad de la gente que me atendió, la facilidad para hacer el trámite online, la dificultad para contactar a la persona. Pero si veis, lo que hacemos es tener un primer nivel de driver más general para orientar la respuesta y en base a los drivers que seleccionen, profundizamos en las causas raíces. ¿Por qué lo hacemos? Un poquito para orquestar la respuesta. Si nos vamos directamente con todas las causas raíces, podemos llegar a preguntar a un cliente 20 motivos de causas raíces o 30 motivos de causas raíces, lo cual dificulta mucho también la respuesta. Normalmente el tener los drivers y las causas raíces suele ser multirespuesta. Es decir, un cliente puede hablar de algo relacionado con la marca que le ha afectado y algo relacionado con el producto. Y cuando hace clic en producto, pues nos dice las características del producto, la facilidad para entender el producto, la garantía del producto. Y cuando hace clic sobre el producto, tenemos causa raíz. Entonces, normalmente por eso se suele poder establecer esos dos niveles.
Decía un par de preguntas más y decíamos, me gustaría saber si el modelo de gobierno, los operativos debe ser personal del área de CX o bien de otras áreas, y así no perder desde el CX el control. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Normalmente hay dos modelos. Uno que es un modelo más descentralizado, donde ese nivel operativo de gestión del inner loop se descentraliza en las unidades de negocio. Ante este modelo, ¿cuáles son los pros? Los pros. Lo que tienes es que las personas que atienden conocen muy bien de cerca la operación, conocen muy bien de cerca lo que le ha pasado al cliente y digamos que suele ser una respuesta más personalizada. ¿Qué sucede o cuáles son los contras? Los contras es que es más difícil de gestionar y de orquestar porque puedes tener personas haciendo el inner loop en diferentes áreas de la organización. Puede ser más difícil también porque el presupuesto de estas personas tienes que alinear con todas las áreas de la organización, no solo con una, y a veces pues es más difícil de orquestar. Ahora bien, puedes tenerlo también centralizado. Oye, pues asigno a un equipo centralizado experto para hacer el inner loop, que puede ser que reporte al área de experiencia de cliente o puede ser incluso que reporte a una unidad de negocio, core o clave de la compañía. En este caso, ¿qué sucede? Pues es un poco más fácil de orquestar, de gobernar, de hacer seguimiento, de acompañar, de formar, pero pierdes un poquito la personalización o el nivel de atención o el expertise que tienen personas que están en diferentes unidades de negocio. Estos son los dos modelos normalmente más habituales. Cada uno tiene sus pros y sus contras, por ello muchas veces es importante entender la cultura de la compañía, el nivel de madurez y cómo está posicionado el programa de cliente internamente. Según esto, suele ser, a lo mejor, si nos cuesta movernos políticamente en la compañía, tener un equipo centralizado más fácil, con un presupuesto centralizado y más orquestado, o en compañías más maduras, donde estamos más avanzados, suele ser mejor irse a un modelo más descentralizado. Decíamos la última pregunta ya, ¿cuántos drivers máximo poner? Lo recomendable es poner entre 3, 5, 3 y 6 drivers. Y 3 o 6 causas raíces de cada uno de los drivers. De forma que normalmente con eso conseguimos cubrir todo. Vamos a pasar entonces, si os parece, a la última parte. Nos quedan 5 minutos y creo que llega lo más interesante. Pero me gustaría, antes de cerrar la sesión, compartiros un poco más de información de cómo es el curso de gestión voz de cliente y NPS que tenemos en IZA Academy. Sara, si me quieres ayudar, por favor. Sí, hola a todos. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, sois unos valientes, ya sea que os habéis abrumado por las preguntas, por la parte teórica, por la práctica. Solamente queremos recordaros que estos son los cursos que tenemos para aprender un poquito más acerca de la voz del cliente y NPS. Así que bueno, tenemos una convocatoria que es ahora en marzo, tenemos otra por mayo y tenemos otra en agosto. Es un módulo bueno, es 5 semanas. Cada semana vemos un módulo distinto donde aprenderéis de todo. Tendremos ejercicios en vivo, prácticas, sesiones grupales, contenidos que subiremos para poder hacer plantillas, un poquito de todo. Y bueno, os voy a soltar por aquí una votación, una encuesta, por si alguno de vosotros quiere apuntarme por aquí si quiere recibir más información y ya contactaremos con vosotros. Y bueno, doy paso al último ejercicio para que, bueno, si alguno quiere y le sale bien, el próximo ejercicio tendremos una sorpresita para alguno de vosotros. Gracias, Carlos. Buenísimo, gracias a ti, Sara. Vale, estamos recopilando respuestas. Por favor, contestar a la encuesta que comparte Sara con mucho gusto y sin ningún compromiso. Yo voy a ir preparando entonces la última parte de la sesión mientras terminas de contestar a esta encuesta. Venga, todavía faltan algunos por contestar, creo. Listo, bueno, si quieres lo finalizamos aquí, que seguro que algunos todavía no han podido digerir toda la información. Así que finalizamos ya y si alguno tiene alguna duda siempre puede escribirnos por correo o por LinkedIn y les atendemos con gusto. Buenísimo, gracias, Sara. Bien, entonces me gustaría pasar a la última parte. Y es que os decía, lo más interesante viene al final. Nos gustaría
poder compartir con vosotros una beca formativa para que asistáis al curso de gestión de voz de cliente y NPS. Es una beca de la cual IZO financiaría el 100% del programa durante uno de los cursos en las fechas que habéis visto que compartía nuestra compañera Sara. Para ello, no creáis que la vamos a sortear sin validar el que hayáis prestado atención. Nos gustaría que todos contestarais a algunas preguntas muy rápidas y sencillas en Menti, que seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, y la persona que obtenga mayor puntuación en Menti será quien se lleve este curso o esta beca para formarse en el programa de gestión voz de cliente y NPS en IZA Academy. Para ello, me gustaría invitaros a que vayáis escaneando el código QR que tenéis en la pantalla o accediendo al link que veis aquí o en menti.com con este código. Bien, ya veo 35 personas conectadas. Me gustaría recordaros, no solo tenemos que contestar bien a las preguntas, sino además quien conteste más rápido consigue más puntos. Me gustaría también invitaros a que el usuario con el cual os registréis sea vuestro email corporativo. ¿Por qué? Si utilizamos solo el nombre, puede ser que haya 10 Carlos en la sala. Y si hay 10 Carlos en la sala, no vamos a poder entregar o identificar qué Carlos fue el que ganó. Entonces, por favor, invitaros a que el nombre lo pongáis bien y pongáis vuestro email corporativo. De forma que cuando veamos el ganador podamos contactarlo posterior para hacer la entrega de esta beca. Si hay alguien que no ha puesto el email corporativo, que salga, que vuelva a entrar y que lo ponga, por favor. Venga, vamos a ir arrancando. Ok, veo que algunos no podéis cambiar el nombre. Bueno, no os preocupéis. Entiendo que sabéis los nombres que tenéis. Esperemos que no coincidamos al final. Y después al final vemos el ganador y revisamos junto con Sara. Venga, ¿preparados? Vamos a ello. ¿Cómo se calcula el NPS? Bien, la mayoría hemos acertado. Seguimos. Pregunta 2. En una encuesta de NPS Benchmark, ¿siempre existe close the loop? ¿Verdadero o falso? Falso, perfecto. Continuamos. Vamos a ver quién va en cabeza. Pues estamos bastante igualados. De momento, Facu Ávila va en cabeza. Pero muy igualado y por muy poca diferencia. ¿Preparados? Nos quedan dos preguntas. Perdón. Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo debería llevar
dar feedback en promedio. Bien, la mayoría nos ha quedado claro. Deberíamos de apuntar a 30 segundos. Última pregunta. ¿Vamos por allá? ¿Cuáles de las siguientes acciones se considera gestión outer loop? Esta es un poquito más para nota. Bien, recordar. Cuando hablamos de detractores o de promotores no era el outer loop, es el linear loop. Esta pregunta era para pillar, por eso la pregunta correcta es ninguna es correcta. Buenísimo. Vamos a ver entonces quién gana. Nelson Peña, enhorabuena. Felicidades por ganar la beca para poder realizar el curso de VOC y de NPS de ISO Academy totalmente becado. Por favor, deja tu email en el chat para que nos podamos poner en contacto contigo y podamos hacer la coordinación de esta beca. Felicidades, Nelson. Bueno, compañeros, compañeras del mundo de experiencia, millones de gracias por asistir a este evento. Espero que os haya servido. Invitaros, por favor, a profundizar, a conocer mucho más acerca del programa Voz de Cliente, acerca del NPS durante las diferentes ediciones. Un placer estar con vosotros y poder compartir acerca de reflexiones y seguro que nos quedará mucho más por delante. Os mando un gran abrazo a todos y un saludo enorme para todos. Chao.